Estimados alumnos, muy buenos días. El día de hoy vamos a realizar la clase virtual referida a la norma de seguridad y salud en el trabajo, la respectiva ley 29783. Ley de suma importancia debido a este carácter de cumplimiento obligatorio en cuanto a su aplicación y que conlleva la necesidad de conocer al detalle los contenidos de la misma. Tenemos que partir mencionando de que esta ley 29783, habiéndose ya promulgado en agosto del año 2011, teniendo ya todos estos años que han transcurrido, requiere efectivamente pues que comience a surgir una actitud más decidida para la implementación de la misma. Soy el ingeniero Jorge Barreto. Voy a tener el gusto de compartir durante esta clase virtual los contenidos y enfoques referidos a la respectiva normativa. Empecemos. Una inicial revisión del temario que vamos a desarrollar durante la jornada del día de hoy. Mencionar la importancia dentro del temario de lo que significa la esencia propia de la ley orientada hacia lo que es la construcción de un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, la normativa se vuelve aplicativa una vez que este sistema de gestión lo hayamos podido diseñar e implementar. Para ello, obviamente que es de prioridad ese rol de liderazgo que debe de tener toda organización referido a la implementación de ese sistema. Veremos pues en este primer punto del temario esos roles y responsabilidades que le compete a la alta dirección para efectivamente poder llevar a efecto estos requisitos que la normatividad exige. El segundo punto del temario estará referido efectivamente a cómo la normativa establece esos papeles protagónicos tanto del empleador como de los trabajadores a través de esta unidad no estructural, pero sí de apoyo y de asistencia, que es conocida como la del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Veremos efectivamente en este desarrollo de qué manera el comité tiene que estar conformado siguiendo las pautas establecidas por la propia normativa en cuanto a al requisito mencionado en cuanto a la cantidad de colaboradores que existen dentro de la organización, que define efectivamente si es que conformaremos un comité o le daremos una presencia de la normativa a través del rol de un supervisor de seguridad y salud del trabajo. La importancia en este punto de conocer las distintas funciones que le corresponderá seguir a cada uno de los integrantes de este comité y al responsable habiendo sido asignado bajo la forma del supervisor. Como tercer punto de temario, veremos efectivamente un elemento que para la normativa es de suma necesidad y relevancia referido a ese rol protagónico de los trabajadores, en ese rol de cómo se debe suceder la comunicación, participación y consulta con los trabajadores para juntamente con ellos construir este sistema de seguridad y salud en el trabajo. Será efectivamente en ese punto en el que
compartiremos de qué manera también los trabajadores, a través de esta participación, hacen una presencia muy significativa en cuanto a los aportes que tienen que tener dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Compartiremos también durante la sesión efectivamente la importancia de los beneficios de implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Es acá donde se hace preciso indicar de que un sistema de seguridad y salud en el trabajo no es que solamente se implemente porque la normatividad así lo obliga, sino fundamentalmente porque trae consigo beneficios importantes. Beneficios que pasan desde lo que significa un fortalecimiento de capacidades hasta de lo que significa también una presencia significativa en el mercado. Es decir, el reconocimiento en cuanto a su autorización de funcionamiento, evitando casualmente algún tipo de sanción que puede ver por la autoridad competente. Es efectivamente esos mecanismos sancionadores lo que también compartiremos en el último punto del temario, referido a ese rol asignado a la recientemente creada unidad de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Es efectivamente esta Superintendencia Nacional la que establece toda una mecánica y un mecanismo para efectivamente se suceda un procedimiento sancionador para todas aquellas que aún no hayan tomado una acción referida al cumplimiento de la ley 29783. Estos serán los puntos del temario a desarrollar y de los cuales ya hemos ido mencionando algunos alcances, ¿no? Iremos entrando de lleno a cada uno de ellos. Empezaremos pues haciendo mención sobre el artículo 26 de la ley 29783. Ciertamente mencionábamos de que esta ley 29783 construye o busca que se construya un sistema de gestión en seguridad y en salud en el trabajo. Este sistema menciona el artículo 26 claramente, recae sobre la responsabilidad del empleador, ¿no?, quien asume efectivamente este rol para poder llevar a efecto las distintas actividades requeridas para el cumplimiento de la ley. Ante este liderazgo manifiesto que debe tener la alta dirección de la organización, se busca que se despliegue también distintas funciones, responsabilidades, ¿no?, en el distinto recurso humano que tiene la organización, para que a través de ellos los distintos requerimientos de la norma 29783 puedan llevarse a efecto. Es decir, a través de un manifiesto liderazgo de la alta dirección, quien delega roles, ¿no?, se podrá ejecutar las distintas actividades. Es importante también mencionar de que, habiendo la alta dirección delegado estas responsabilidades en distintos colaboradores, eso definitivamente no exime o no deja de responsabilizar a la alta dirección en caso de que se sucedan algún tipo de daño en perjuicio de los trabajadores.
Revisemos ahora efectivamente cuáles son esos contenidos principistas que tiene la ley 29783. Si bien es cierto, esta ley tiene una serie de articulados, cada uno de los cuales lleva a efecto distintas exigencias, habrá que conocer antes de ello, habrá que conocer en qué conceptos, en qué principios se basa la ley para hacerse efectiva. Estos principios están orientados efectivamente hacia la naturaleza de la ley, ¿no? Lo que busca la ley, lo que pretende la ley, y basado en un concepto intrínseco de lo que es la búsqueda de las mejores condiciones laborales, la búsqueda de la prevención de los daños. Y existen una serie de principios que avalan lo mismo. El primer principio, referido al principio de prevención, ¿no?, es efectivamente a ese rol de responsabilidad que tiene el empleador, ¿no?, por hacerse cargo de la protección de la salud y el bienestar de sus colaboradores. Y para todos aquellos que de una u otra manera tienen alguna relación con las actividades de la misma y que están dentro del ámbito de las actividades del centro de labor. Para ello, efectivamente, el empleador, ¿no?, tendrá fundamentalmente que comprometerse a brindar los distintos medios y condiciones que efectivamente hagan que esa protección por el trabajador sea real. Es decir, la búsqueda de esas apropiadas condiciones que no tengan esa probabilidad de generar algún tipo de daño al trabajador. Con un enfoque de prevención, antes de que ese daño se suceda, este principio tiene ese fundamento. El segundo principio muy vinculado es el principio de la responsabilidad, ¿no?, en el entendimiento de que es la expectativa de que ningún tipo de daño se suceda a través de ese primer principio. Este principio 2 manifiesta efectivamente esa probabilidad que se pueda suceder de algún tipo de daño o enfermedad hacia el trabajador. Y en tal sentido, es el empleador quien asume las distintas implicancias económicas, legales y de cualquier otra naturaleza que se pueda tener al respecto. En tal sentido, será el empleador quien efectivamente en ese rol de autorresponsabilidad asumir lo correspondiente. El tercer principio, referido efectivamente a lo que también es la naturaleza de la norma, referido a las participaciones permanentes de todos aquellos que tienen que ver con el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Es decir, esta norma busca esa interacción tanto entre el Estado, los empleadores y los trabajadores, bajo un enfoque de cooperación mutua, bajo un enfoque de lo que significa el trabajo en equipo, bajo un enfoque de lo que significa que todos juntos
efectivamente construyamos estos espacios saludables. Para ello también se hace relevante el principio 4, que tiene que ver con el principio de información y capacitación, ¿no? En el entendido efectivamente que no podremos recurrir a un trabajador desinformado o sin capacitación en la búsqueda de nuestras soluciones y problemáticas. Este principio busca hacer entendible de que solamente un trabajador informado y capacitado podrá efectivamente aportar de una mejor forma en las actividades preventivas a desarrollar dentro de la organización como parte de esta exigencia de la ley. Atendemos como un principio también relevante el principio referido a lo que es la gestión integral. Es decir, todo empleador buscará tener una promoción permanente de la temática de la seguridad y salud, ¿no?, como parte integral de la gestión general de la empresa. Es decir, la seguridad y salud en el trabajo no es una isla dentro de una organización, es parte importante dentro de la misma. Y la relevancia de lo mismo estará a cargo del empleador para ubicar estructuralmente lo correspondiente dentro de la estructura organizacional de la organización. El siguiente principio hace mención efectivamente a la atención integral de la salud, que obviamente sustenta el derecho que todo trabajador tiene a las prestaciones de salud necesarias o suficientes en caso si hubiese sucedido algún tipo de evento de incapacidad para el mismo, ¿no?, y que requiera efectivamente la búsqueda pronta de su reinserción laboral. Es decir, todo trabajador, por un principio de dignidad y de atención integral, tiene que estar beneficiado, ¿no?, de una recuperación plena en caso no se quiera, obviamente, haber atravesado por un tipo de accidente o enfermedad ocupacional. Hablábamos de un principio fundamental de lo que significa esa participación conjunta de la construcción de un sistema de seguridad y salud en el trabajo, y para eso el principio de participación y consulta es un requisito fundamental dentro de esta normativa, ¿no?, en el cual efectivamente se busca que todas las partes tengan un rol muy directo de participación y consulta para juntamente llegar a estas acciones preventivas para evitar daños. Hoy en día, en el formato que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, tiene referido a lo que son las búsquedas de las condiciones decentes de trabajo, se hace presente este principio de protección, efectivamente orientado hacia esas condiciones de trabajo dignas, ¿no?, entendiendo ello como un estado de vida saludable, física, mental, dentro de estos espacios laborales. La normativa contiene como un principio fundamental el mismo. Estos principios que hemos ido desarrollando se mencionan que tienen una naturaleza de implementación a nivel nacional.
un alcance a nivel nacional, efectivamente en esta búsqueda de la construcción de un sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que el mismo es menester que siga construyéndose a través de distintos espacios de interacción entre las distintas partes de nuestra actividad socioeconómica, es decir, tanto gremios sindicales, gremios de trabajadores, el Estado, los empleadores, todos juntos reunidos a lo que se llama este espacio del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, constituido por representantes del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Salud, del Centro de Salud Ocupacional, ¿no?, del MINSA, referido a quien se dedica a hacer las investigaciones referido a este tema, a los integrantes de salud, empleadores, trabajadores, quienes juntamente han diseñado y han desarrollado una política nacional de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, en un primer plano. Un segundo plano es casualmente cómo operativizar esta normativa a través de las distintas regiones del país. Y para eso se están en procesos también de seguir culminando la conformación de estos consejos regionales de seguridad y salud en el trabajo, quienes con los distintos representantes de las regiones tienen como función fundamental llevar a efecto los distintos programas regionales de seguridad y salud en el trabajo que se tienen previstos a establecer en las distintas regiones de nuestro país. Son efectivamente estos planos mencionados, tanto a nivel nacional como a nivel regional, los que pretendemos que a través de ellos se pueda ir implementando en los distintos escenarios y actividades socioeconómicas de nuestro país el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bien, habíamos hecho mención efectivamente de la necesidad de tener una política nacional de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta política que busca efectivamente hacer mención a una serie de compromisos de cumplimiento obligatorio, tiene algunos lineamientos que también es menester desarrollar en cada unidad laboral existente en nuestro país. Es decir, los distintos espacios laborales deben de tener una declaración de compromisos de política que efectivamente dentro de estas características deba de ser específica y propia para cada una de ellas. Es decir, debe de desarrollarse una propia política para cada una de nuestras unidades laborales con sus correspondientes características de acuerdo al ámbito de actividad, de acuerdo a la naturaleza de la actividad, de acuerdo al tamaño de la misma, de acuerdo al mercado que abastece, de acuerdo a las particularidades de sus condiciones de riesgo propias de ella misma, ¿no? Y para eso habrá que desarrollarla, ¿no?, a través de una serie de metodologías que para llegar a esto nos permitan identificar a qué podemos llegar a comprometernos. Asimismo, dentro de estos lineamientos de la política de seguridad y salud en el trabajo, mencionamos que esta política tiene el carácter de obligación de su difusión a todos aquellos que son parte de esta organización. Es decir,
todos dentro de la organización tienen que conocer efectivamente, ¿no?, en qué consisten estos compromisos a los que la organización se está comprometiendo, ¿no? Debe de ser breve, debe de ser muy específica, debe de ser muy orientada hacia el entendimiento pronto, con la respectiva fecha y firme la autoridad competente de alta responsabilidad dentro de la organización. Asimismo, dentro de estos lineamientos se hace la referencia efectivamente que esta política debe estar siempre siendo revisada, ¿no?, en este entendimiento de que no hay nada estático y de que estos compromisos tienen que irse siempre actualizando, como producto también de la dinámica y de la transformación que la organización pueda tener. Para hacer cumplible esta política, efectivamente se requiere una serie de actitudes de parte de la organización que está fortalecido con los principios que ya habíamos visto anteriormente, son parte de la esencia de esta naturaleza de la ley. Y dentro de estos principios, ¿no?, que sustentan y fundamentan estos cumplimientos, el más relevante es efectivamente la orientación hacia la protección por la seguridad y salud del trabajador. Es decir, la mención permanente de que esta protección tiene que ser el orientador para que esta normativa se implemente, en el entendimiento de la importancia del colaborador como el bien más supremo que la misma tiene. Esta política tendrá que mencionar efectivamente esos compromisos sobre el cumplimiento de toda normatividad legal que pueda tener a efecto para lo que significa esa demostración de la organización por permanentemente estar detrás de la ley y estar permanentemente, decimos, detrás del cumplimiento de la ley permanentemente, con la finalidad de hacer visible esta predisposición para atender toda la normatividad legal vigente. Principio fundamental, que ya lo habíamos también avanzado en su comentario, es referido a ese rol protagónico que se busca por parte de los trabajadores, en la búsqueda efectivamente de lo que significa una participación activa en lo mismo. Para ello, efectivamente, en esa búsqueda de la participación vemos que efectivamente se deben de dar las facilidades para esa participación, facilidades que tienen que ver con darle todas esas condiciones en las cuales el trabajador pueda comunicar, por ejemplo, la distinta problemática que él considere parte de su ámbito laboral y que tiene que anunciarse en la búsqueda de acciones de mejora o acciones preventivas. Es efectivamente esta búsqueda de acciones de mejora lo que es un principio de la organización en cuanto a su compromiso, orientado a esta búsqueda de la mejora continua. Es decir, esta normativa, decíamos, tiene como esencia fundamental la construcción de un sistema de gestión, pero un sistema de gestión que esté siempre en una dinámica permanente del avance, en esta dinámica de lo que significa siempre procurar que esas condiciones aceptadas como seguras en un determinado momento, ¿no?, puedan estar siempre siendo revisadas y siempre en la búsqueda de muchas mejores condiciones apropiadas para la búsqueda del confort del colaborador, en la búsqueda de la salud del trabajador, en la búsqueda de esta mayor productividad a través
de estas mejores condiciones laborales. Y vemos que este sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo habrá que construirlo. Es decir, la normativa establece efectivamente que tendremos que construir un sistema, pero tenemos que establecer un cierto mapeo para las distintas actividades que como parte de esta implementación se nos requiere organizar. Mencionábamos la importancia de la alta dirección en cuanto al liderazgo que detrás de este sistema tiene que estar permanentemente ahí, detrás de ello. El entendimiento de esta responsabilidad de la alta dirección por efectivamente trascender hacia sus colaboradores mediante un permanente rol de liderazgo. Esta organización pasa por procurar la búsqueda del trabajador en la participación de la misma a través de una serie de elementos o de instrumentos que permitan que el trabajador sea estimulado para tener una participación en el mismo. Este sistema organiza también a través de una serie de documentarias, una serie de procedimientos documentarios, dentro de los cuales los registros del sistema, ¿no?, son efectivamente aquellos elementos demostrativos que el sistema tiene acción y está en implementación. Registros que tienen que ser también cautelados como un valor supremo de la organización. La importancia de cómo estos comités de seguridad y salud van a tener dentro de la organización del sistema en cuanto al rol que les va a corresponder a tener en cuanto a la aprobación de una serie de acciones que ya no solamente parten por la aprobación de la alta dirección de la organización, sino a través de este rol del comité. Rol del comité que, como ya hemos mencionado, se da en participaciones paritarias, tanto del empleado como del trabajador, y también en el cual, siendo la capacidad de la organización menos de 20 colaboradores, surgido la imagen del supervisor, también tendremos que tener una presencia importante de él dentro de esta organización. Veremos también que la organización del sistema en un proceso de transparencia tiene que seguir un proceso de elecciones transparentes, tanto de los representantes de las partes. Veremos que dentro de esta organización del sistema habrá que conocer las facilidades que tenemos que entregarle a los representantes de las partes para que puedan llevar a efecto sus actividades. Veremos la importancia de la autoridad del comité o del supervisor dentro de esta organización, en esa autoridad para efectivamente hacer cumplible los reglamentos, el reglamento interno que se pueda generar de seguridad y salud, ¿no?, y fundamentalmente que esta organización del sistema nos permita entender la responsabilidad del empleador y los servicios de seguridad y salud en el trabajo que se van a requerir dentro del sistema. Ciertamente es de que para poder comprometernos a través de una serie de compromisos refrendados por la alta dirección, tendremos que efectivamente conocer cuál es el estadio de mi organización referente a estos cumplimientos y exigencias. Entonces presentamos efectivamente de qué manera deberíamos de comenzar a planificar un sistema de gestión y salud en el trabajo, basado efectivamente en un estadio inicial que nos permita diagnosticar el estado de salud y seguridad dentro del espacio laboral a través de lo que conocemos como la línea base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
A través de esta línea base permitiremos conocer los riesgos en los distintos puestos de trabajo, nos permitirá identificar la naturaleza y propiedades de nuestro recurso humano, nos permitirá identificar cuáles son esos niveles al momento de participación y de consulta dentro de la organización, y que a través de ellos toda la información que podamos recopilar dentro de esta línea base inicial del estadio de la organización nos permitirá como base para realizar un plan de acción de implementación del sistema y por ende para el cumplimiento de la normativa. Habrá que mencionar efectivamente de que en esta planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la mención importantísima del cumplimiento con las leyes y reglamentos, la importancia de la mejora en el desempeño laboral en forma segura, la importancia dentro de esta planificación de mantener los procesos, productos o servicios seguros y saludables. Será efectivamente en función de esta planificación que tendremos que establecer ciertos objetivos y metas particulares a ser alcanzados dentro del sistema. Estos objetivos, ¿no?, tendrán que tener una naturaleza de que tienen que ser medibles y deberán demostrar la efectividad de las actividades tomadas para la mejora del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Estos objetivos se pueden desplegar, ¿no?, a través de una serie de acciones que vamos a desarrollar como parte de esos compromisos, que tendrían que ver, por ejemplo, con los niveles de participación, con la gestión de los cambios dentro de la organización, con las medidas de identificación, prevención y control, con mejores adquisiciones y contrataciones en cuanto a servicios de seguridad y salud, entre otras. Veremos ahora pues lo que habíamos hecho mención referido a la importancia del sustento de la aplicación y de la implementación de la normativa. Habíamos hecho mención efectivamente de que el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo requiere efectivamente este tipo de evidencias documentarias en cuanto a que el sistema se encuentra vivo y activo, y para ello se hace relevante lo que conocemos en la construcción de un sistema de gestión, cualquiera que él sea, referido a esta pirámide documental, en la cual la documentación es el sustento de que un sistema efectivamente se operativiza. La normativa, la ley 29783, primero que hace mención efectivamente a una serie de registros que tienen un carácter de cumplimiento obligatorio. Es decir, la normativa preestablece preestablece 8 registros de carácter de cumplimiento obligatorio que tienen que estar a disposición de la autoridad competente, ¿no?, en caso los mismos sean requeridos a través de una inspección laboral. Estos registros son efectivamente el registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, el mismo que debe constar la investigación y las medidas correctivas tomadas. Un segundo registro es el referido al registro de exámenes médicos ocupacionales. Un tercer registro es el referido al registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales
y factores de riesgo disergonómicos que se tienen que desarrollar dentro de la organización. Un cuarto registro es el referido al registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo, las cuales tienen que ser efectuadas siguiendo un propio protocolo o procedimiento que la organización debe de tener. Un registro de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo, en el cual efectivamente toda la data recepcionada o acumulada como parte de las actividades que efectuemos sean sometidos a distintas herramientas estadísticas para poder hacer una visualización del impacto de las mismas. Otro registro es el referido a las existencias sobre los distintos equipos de seguridad y emergencia existentes. Otro registro es la inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia que se tienen que efectuar dentro de la organización. Y un último registro de carácter de cumplimiento obligatorio, ¿no? Es el referido al registro de auditorías que dentro de la organización tienen que desarrollarse. Se hace mención que esta documentación del sistema de gestión puede ser establecida tanto en medios físicos o como medios digitales, con la característica que distintos documentos sí tienen que estar visibles, como por ejemplo la política y objetivos en materia de seguridad en el trabajo, como por ejemplo la identificación de peligros y evaluación de riesgos, su medida de control conocido como el IPER, como por ejemplo el mapa de riesgo, ¿no? Ellos sí tienen que tener una presencia visible, permanente en la organización, y hay una serie de documentaciones adicionales como el propio reglamento interno de seguridad en el trabajo, los distintos programas de seguridad y salud en el trabajo, los distintos procedimientos que tienen que existir, y la normativa también prescribe claramente cómo la documentación y los registros tienen que ser cautelados, asignándole ciertos tiempos, como por ejemplo a todos estos registros referidos a investigación, exámenes médicos, ocupacionales, a todo lo que corresponde a los monitoreos, a los equipos de seguridad, inducción y capacitación. Todos ellos tendrán que tener un mínimo de conservación de 5 años. En tanto que los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos le corresponderán 10 años, y a los registros de enfermedades ocupacionales 20 años para su resguardo. Es decir, la organización deberá de instrumentar todos aquellos mecanismos y procedimientos necesarios para cautelar y conservar su documentación de acuerdo a lo que la normatividad exige para ello. Es importante hacer la mención de que esta documentación y las distintas actividades que sustenten las acciones que se desarrollan dentro de la organización tienen que ser de conocimiento de los trabajadores, con la finalidad de que todas las partes estén en conocimiento de lo que se viene haciendo en procura de la prevención de cualquier tipo de actitud de daño, de acción de daño para el trabajador. En tal sentido, los representantes de las organizaciones sindicales tienen el derecho de consultar estos registros del sistema. Obviamente y lógicamente hay
documentaciones muy propias e individuales de cada trabajador, como por ejemplo los resultados de los exámenes médicos ocupacionales, que solamente es menester y obligación del médico tratante poder tener conocimiento del mismo juntamente con el trabajador, más no ninguna otra otro trabajador dentro de la organización. Hay ciertas disposiciones que efectivamente el empleador deberá establecer y mantener, ¿no? Establece claramente el hecho de la documentación, los mecanismos, cómo ésta debe ser comunicada, de cómo el empleador deberá garantizar una comunicación interna eficaz y eficiente con los trabajadores, ¿no? Y fundamentalmente de qué manera el empleador deberá establecer ciertos mecanismos para posibilitar una participación de los trabajadores a través de estas sugerencias que ellos pueden dar en la mejora de sus condiciones laborales. Son acá donde efectivamente se comienza ya a gestionar propiamente por la naturaleza de cada organización lo que considere lo más propio para ello. Habrá mecanismos como por ejemplo los buzones de sugerencia, ¿no? Los buzones de quejas y reclamos, que ver de qué manera lo instrumentamos, lo desarrollamos, con la finalidad de que se vuelvan en elementos de contribución para la mejora del sistema. Veamos ahora efectivamente cómo estas unidades, conocidas como los comités de seguridad y salud en el trabajo, deben de ser creadas y sobre todo deben de mantener un funcionamiento que contribuya efectivamente a desarrollar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Partimos haciendo mención en esta característica en cuanto a la naturaleza paritaria de este comité. Es decir, este comité busca tener la representación tanto del empleador como de los trabajadores en una conformación paritaria, es decir, la misma cantidad de integrantes por cada una de estas partes, la misma cantidad de representantes por el empleador y la misma cantidad de representantes por los trabajadores, cada uno con unos mecanismos distintos para esa representación. Por un lado, los representantes del empleador son designados por él mismo y por otro lado, los representantes de los trabajadores son elegidos a través de un proceso democrático eleccionario dentro de la organización. Para ello, habría que hacer mención la importancia que significa efectivamente que ambas partes tengan un entendimiento cabal que este Comité de Seguridad y Salud del Trabajo busca un trabajo en consenso para las distintas actividades que en procura del bienestar del trabajador y por ende de la organización que pueda suceder. Es decir, estos órganos denominados Comités de Seguridad y Salud del Trabajo no son ambientes de confrontación entre las partes, todo lo contrario. Son efectivamente estos escenarios en que todas las partes confluyen en la búsqueda de la procura de las acciones propias
a efectuar con la finalidad de cautelar el mejor patrimonio de la organización, que es el recurso y el colaborador humano. Habíamos hecho mención el sustento de que efectivamente este comité busca promover la salud y seguridad en el trabajo, busca efectivamente asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad del Trabajo y la normatividad nacional, favoreciendo el bienestar laboral y apoyando el desarrollo del empleador. Es decir, este comité, o en el rol del supervisor, ¿no?, se constituye en un elemento vital para lo que es el impulso de del cumplimiento de la normatividad en cuanto al favorecimiento del trabajador. Habíamos ya adelantado efectivamente que este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene algunas características para su conformación. Primero, que se hace dentro de organizaciones en los cuales la cantidad de trabajadores es mayor o igual a 20. En tanto que aquellas organizaciones que tienen menos de 20 trabajadores tienen todavía la figura del supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Estas organizaciones con más de 20 trabajadores tienen efectivamente la obligación de conformar un comité de seguridad y salud en el trabajo, en el que también incorporen, ¿no?, en caso exista una organización sindical, a un miembro de esta organización sindical como observador. Dentro de algunas de las características iniciales a mencionar, como parte de este Comité de Salud en el Trabajo, primero, que este comité deberá elaborar un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Ya habíamos mencionado, tendrá que ser paritario, es decir, la misma cantidad de representantes de los colaboradores y de los empleadores, y todo tendrá que también seguir a través de sus acuerdos, a través de un libro de actas. Algunas connotaciones que estas participaciones en el comité se menciona es de que los integrantes de este comité tendrán una licencia, ¿no?, dentro de sus actividades laborales para realizar labores orientadas hacia la seguridad y salud en el trabajo. Todos aquellos miembros de estos comités estará protegido contra cualquier despido incausado, sin fundamento, y las facilidades hasta 6 meses antes y 6 meses después al término de sus funciones, ¿no?, como parte de esta participación activa en el comité. Habrá que mencionar que en esta representación y en lo paritario del comité se establece una cifra simbólica entre 4 y 12 miembros del comité, con la finalidad de que sea muy estructurado este comité y que no también rebase en números la toma de decisiones. La importancia de tener miembros titulares y suplentes, ¿no?, y obviamente también la importancia, en el caso de que sean menos de 20 trabajadores, de la presencia de un supervisor de seguridad y salud en el trabajo que tenga las facilidades para las acciones a desarrollar. Este comité tendrá una estructura y una organización, ¿no?, como por ejemplo que los miembros obviamente tienen que pertenecer a la empresa, ¿no?, tendrán que tener mayoría de edad, la importancia de que dentro de los candidatos a ser considerados como parte de este comité, se buscará procurar que sean aquellos que tengan una disposición y capacitación en seguridad y salud en el trabajo, y ese perfil de aquellos que tienen una mayor connotación con los distintos riesgos laborales sean considerados para su participación en el mismo. Mencionábamos la importancia que sea el empleador quien designe a sus representantes, ¿no?,
en función también de ese posicionamiento estratégico organizacional que esos representantes tengan, y por otro lado, que sean los trabajadores quien a través de un proceso de sufragio democrático, ¿no?, a través de votación secreta, puedan elegir a sus representantes. Toda ley, como en este caso la ley 29783, se operativiza, se pone a efecto, se siguen ciertos lineamientos a través de un particular reglamento. Y no es extraño entonces que efectivamente nuestra ley 29783 tenga como su reglamento de acción, de operatividad, al decreto supremo número 005-2012-TR, ¿no?, promulgado en el año 2012, que efectivamente contiene una serie de articulados que busca que los contenidos de la ley se lleven a la operatividad. En tal sentido, son los artículos 50 y 51 los que establecen claramente de qué manera se tiene que llevar a efecto las convocatorias, instalación de estos comités de seguridad y salud en el trabajo, de qué manera se tiene que efectuar el acto de constitución e instalación, y de qué manera todos estos acuerdos deben de ser asentados en un libro de actas. Un libro de actas en el cual quedará registrado todos aquellos acuerdos y compromisos que de cumplimiento obligatorio la organización tiene que llevar a efecto. Son efectivamente estos artículos 50 y 51 los que establecen de qué manera el empleador deberá de comunicar a la organización sindical, si es que lo hubiera, o si no, al grupo de trabajadores organizados, el requerimiento para que puedan seguir un proceso de sufragio en el cual puedan ellos elegir a sus representantes. Es decir, el empleador tiene un rol en cuanto a la convocatoria, pero ya no en cuanto a la realización de ese proceso de eleccionario, que ya corresponde netamente al rol de la organización sindical, como decíamos en el caso de que existiera. Es también importante mencionar de que debe de haber un sustento evidenciado documentariamente en cuanto al tránsito entre la información sucedida entre el empleador y los trabajadores, con la finalidad que se evidencie de que estos procesos se han seguido de acuerdo a lo que el artículo 50 y 51 prescribe o describe. Dentro de ello, ¿no?, efectivamente, el artículo 53 propiamente dicho establece los contenidos del acta para la constitución del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este artículo 53 establece efectivamente que deben de estar definidos a los miembros titulares y suplentes que van a conformar este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hay que hacer la relevancia y la importancia de que estos miembros titulares y suplentes no se establecen en el formato de que entre ambos se puedan suceder las asistencias a estas reuniones de los comités. La figura del miembro suplente
se despliega cuando el miembro titular haya sido vacado en esa posición. Es decir, con esto adelantamos de que el miembro titular tiene la obligación de estar permanentemente presente en todas las reuniones y no la búsqueda de recurrir o de requerir al suplente para que lo reemplace de una manera intercalada, por ejemplo, en las reuniones de los comités de seguridad y salud en el trabajo. No es esa la esencia del miembro suplente. El artículo 53 también precisa claramente de que en caso la organización tenga una organización sindical, pues se tenga la participación de un miembro de la misma en su categoría de observador. Lugar, fecha y hora de instalación y algún otro elemento de importancia que dicha acta de constitución pueda requerir. Habíamos también precisado sobre que esta categoría de entre miembros titulares y suplentes no busca efectivamente un intercalo entre ambos para las participaciones en los comités, y así lo prescribe efectivamente el artículo 63 del Decreto Supremo 005 del año 2012, en el cual efectivamente se establecen ciertos escenarios en el cual el miembro suplente cubre al miembro titular una vez que el mismo ha sido vacado. Y se da tanto en un escenario del vencimiento del plazo establecido para el ejercicio del cargo, en el caso de los representantes de los trabajadores y supervisores de seguridad y salud en el trabajo, se da en el caso de la vacancia como producto de la inasistencia injustificada a 3 sesiones consecutivas o 4 alternadas al comité. Se da en el caso de una enfermedad física o mental inhabilitada para el ejercicio del cargo, o por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral entre el miembro titular y el empleador. Serán estos 4 escenarios previstos en el artículo 63 que posibilita que una vez vacado el miembro titular, el miembro suplente pueda tomar la posición del mismo. Todo representante, tanto del empleador como todo representante de los trabajadores, todos ellos miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, deberá saber que a través de esta representatividad asumen una serie de funciones dentro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estas funciones se dan en 4 escenarios claramente definidos. Uno de ellos, el de aprobar una serie de acciones y documentaciones. Otro de ellos, el de una participación activa. Otro de ellos, en un rol de promotores, y el cuarto de ellos en un rol protagónico de asesoramiento. Son estos 4 grandes escenarios en los cuales todos los miembros
del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo tendrán que desarrollar distintas funciones y que por tanto deberemos de ir entendiendo que requiere efectivamente que estos miembros del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo tengan capacidades, ¿no? Y que comiencen a desarrollar competencias que posibiliten y que hagan factible que estos cuatro grandes escenarios requeridos puedan ser atendidos. Por ejemplo, en el caso de sus funciones orientadas hacia la aprobación documentaria, dentro de ellos la importancia de validar y aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan Anual de Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros. Dentro de ellos habrá una serie de documentaciones adicionales, como por ejemplo la aprobación, la revisión de los mapas de riesgo, la revisión de los CIPERS que hay que construir, de la identificación de peligros y evaluación de riesgos, en los cuales pues ellos tienen que también cumplir una labor importante en cuanto a la aprobación de los mismos. Otro escenario requerido en cuanto a las funciones de los miembros del comité corresponde a su participación en la elaboración, aprobación y puesta en práctica y evaluación de las políticas, planes y programas correspondientes a desarrollar. Su participación permanente y activa en cuanto a la realización de inspecciones, ¿no? A través de un protocolo y procedimiento a establecer, en las cuales estas inspecciones se pueden hacer bajo un formato de inspecciones planeadas o bajo un formato de inspecciones inopinadas, ¿no? Que efectivamente validen que se está comenzando a identificar todas aquellas condiciones y actos que puedan generar algún tipo de daño. Se busca también dentro de estas funciones de participación que sean los miembros que participen en la búsqueda de identificar las causas de los distintos accidentes e incidentes y enfermedades ocupacionales que se puedan suceder dentro del espacio laboral. Es decir, vamos viendo, como ya habíamos mencionado, la relevancia de darle una formación diferenciada a los miembros del comité con la finalidad que puedan llevar a buen efecto y recaudo las distintas funciones y obligaciones que como parte de esta participación como miembros en el comité tienen que efectuar. Se busca que estos miembros del comité sean activos promotores por la seguridad y salud en el trabajo, con la finalidad de que permanentemente estén promocionando lo correspondiente y realizando también acciones de fortalecimiento para todos aquellos nuevos integrantes de la organización. Un rol fundamental dentro de las funciones de estos miembros es referido al tema de permanentemente estar vigilando el cumplimiento de los distintos programas y acciones de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, deben de convertirse en referentes para cualquier colaborador dentro de la organización pueda recurrir a ellos
como para que también los orienten sobre los cumplimientos necesarios. Siguiendo las funciones que habíamos mencionado inicialmente, tenemos que complementar con las que corresponden al tema de la vigilancia. Los miembros del comité están obligados, decíamos, a esa vigilancia en cuanto al cumplimiento de la legislación, a esa vigilancia en cuanto a los compromisos adquiridos por la organización, en esa búsqueda de asegurar que todo lo que se procura realizar esté en conocimiento de los trabajadores en cuanto a los distintos protocolos, procedimientos, instructivos, reglamentos a efectuar, en cuanto a lo que significa alertar sobre ciertas condiciones inadecuadas que puedan generar algún tipo de daño. Asimismo, la importancia de permanentemente estar informando sobre los eventos o sobre las acciones que se puedan suceder de manera irregular dentro de la organización y mostrar efectivamente de qué manera se están avanzando en el desarrollo de los programas planificados. Es menester entender, decíamos, la importancia de participación permanente en las distintas reuniones mensuales que en forma ordinaria se efectúen y en las convocatorias que en forma extraordinaria puedan ser convocados. Efectivamente, estas obligaciones de los miembros del comité pasan, pues, decíamos, por una serie de roles, funciones, responsabilidades que llevan a efecto lo que está establecido en la normativa, desde lo que significa la participación activa, lo que significa la generación también de acciones de inspecciones, de lo que significa el estudio de las estadísticas de los accidentes de trabajo, de lo que significa el seguimiento de los acuerdos en los comités a través de los libros de actas del mismo. Es decir, debemos de considerar que estos miembros del comité tienen que tener una predisposición muy activa para las distintas actividades que como parte de la implementación del sistema se van a ir desarrollando. Y también habrá que tener muy claramente ciertos roles muy definidos en cuanto a lo que significa la proactividad de acciones a tomar, ¿no? Es decir, son efectivamente los representantes de los trabajadores quienes son los portavoces y llevan a las reuniones del comité las distintas inquietudes, inclusive quejas de los trabajadores puedan tener a nivel de la organización como parte de las mejoras en la búsqueda de sus condiciones. Es efectivamente esa representatividad de los miembros que provienen de los trabajadores quienes estarán muy prestos hacia las particularidades de las necesidades de los trabajadores para poder presentarlos ante los miembros del comité en pleno. Será efectivamente a través de este rol protagónico que ellos tienen como representantes de sus compañeros y colegas trabajadores, quienes tendrán que poner a predisposición las distintas inquietudes para que en el comité se puedan absolver. Es para este rol protagónico que ellos también tendrán que recibir capacitación diferenciada, ¿no? Y para el ejercicio de estas actividades, tanto de inspecciones como de investigaciones, como de auditorías, lógicamente que las capacitaciones tendrán que ser dirigidas hacia estos contenidos.
Se había mencionado que como parte visible de lo que significa la documentación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, se nos menciona la necesidad de tener evidencias objetivas sobre los distintos acuerdos y compromisos que en el comité se suceden. Para eso, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tendrá a disposición un libro de actas, ¿no?, el cual se levanta y una vez que se instala este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Será efectivamente este libro de actas conteniendo el nombre de la empresa, los nombres de los miembros titulares y suplentes, ¿no?, y lo que corresponde a la acta de instalación, ¿no?, que tendrá que ser sometido a un asentamiento a partir de la segunda página del libro de actas a través de esta acta de constitución, para luego seguir periódicamente conteniendo los distintos acuerdos de las reuniones del comité. Una referencial muestra de cómo un libro de actas contiene, ¿no?, mencionando efectivamente el número de acta, ¿no?, de la reunión, mencionando efectivamente el nombre de la organización, mencionando los temas a desarrollar, ¿no?, y sobre todo los distintos acuerdos que como parte de esos temas se generen, mencionando efectivamente ciertas responsabilidades de quienes van a atender determinadas acuerdos, o como decíamos, se puedan preestablecer como parte de las labores. Estos libros de actas buscan efectivamente de que acabada una sesión, ¿no?, se tenga un avance pormenorizado de lo tratado y en la siguiente sesión se tenga una agenda que se construya en función casualmente de aquellos temas pendientes de la sesión anterior. Será menester entonces que este libro de actas esté a cargo del secretario del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, mencionando efectivamente que la ley preestablece que ese secretario del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, que tenga como una de sus labores también el seguimiento y el control del libro de actas, que sea efectivamente aquella persona dentro de la organización que efectúe y realice la parte operacional del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Es importante mencionar que efectivamente la normativa, este cargo de secretario de Seguridad y Salud del Trabajo lo preestablece tal cual. Orienta efectivamente que sea esa persona que tiene a cargo el sistema quien efectivamente esté a cargo de la Secretaría del Comité. Y efectivamente deja a efecto que el cargo de presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se da en un escenario cuando el Pleno en general, ¿no?, somete el cargo a consideración y es elegido ese cargo de presidente del comité en consenso. Referenciémonos ahora a lo que el artículo 37 menciona, referido a lo que es la comunicación, participación y consulta de los trabajadores en el sistema. Habíamos mencionado que este elemento también es importantísimo y relevante dentro de lo que es el sistema de gestión, porque busca un rol proactivo del trabajador. Para eso, el empleador se constituye en el elemento efectivamente que busca impulsar esa participación, ¿no?, generando una dinámica en cuanto a las comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo, buscando efectivamente que toda esta comunicación pueda llegar a los distintos niveles de la organización y comprometiéndose en garantizar
que las sugerencias de los trabajadores se puedan recibir y atender en forma oportuna y adecuada. En el entendimiento de que esta atención pasa por mínimamente la respuesta a este tipo de sugerencias, que pasa fundamentalmente por hacer un seguimiento sobre si esta sugerencia puede llevarse a efecto, si es que se cuentan con los recursos necesarios para lo mismo, o si es efectivamente una sugerencia que en el momento no es viable por distintas circunstancias que se puedan suceder. Ante esa situación es importante sí que el empleador mínimamente busque atender y responder el estadio de que esta sugerencia provenida de los trabajadores puedan tener, bajo un formato de respeto y responsabilidad, para a través de ellos procurar que esta participación del trabajador siga permanentemente siendo activa. Esta participación del trabajador busca efectivamente que sea protagónica dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y para eso habíamos hecho mención de la importancia de un diagnóstico y un estadio situacional de cuál es el escenario en el cual se encuentra la organización referente a esta norma. Es efectivamente el objetivo fundamental de este diagnóstico, en el que podamos levantar toda aquella información referencial que posibilite que el sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo sea aplicable y por tanto el cumplimiento de la ley se pueda efectuar y ejercitar. Es decir, este diagnóstico del estado de la seguridad y salud del trabajo dentro de la organización nos permitirá tener el mismo como referencia y como base para adoptar las decisiones de cuál va a ser la mecánica y el mecanismo para la implementación del sistema, siendo uno de esos mecanismos efectivamente la participación permanente de los trabajadores. Una participación que esté orientada fundamentalmente a la búsqueda de una gestión adecuada de todo aquello que tenga la probabilidad de generar daño. Una participación y constante capacitación de los trabajadores que permita a través de la misma que sean ellos elementos que actúen con una actitud preventiva para cualquiera de estas probabilidades de daño se puedan llevar a efecto. Será efectivamente entonces relevante dentro de lo que es el éxito en el cumplimiento de la ley, el éxito de la implementación del sistema, la cual estará basada en una adecuada planificación. Y en el entendimiento de que este sistema de gestión en seguridad y en salud en el trabajo haya seguido los pasos y cánones adecuados para una adecuada planificación, será también menester hacer acciones de seguimiento y verificación que nos permita efectivamente evaluar el desempeño de las acciones emprendidas en la búsqueda de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, en el entendimiento de que toda acción tiene que tener un beneficio tanto para el trabajador como para la organización. En el entendimiento de que habrá que comprobar si efectivamente todo lo planificado ha sido aplicado y si lo mismo ha sido adecuado y eficaz sobre la prevención y control de los riesgos laborales. Será efectivamente sustancial que esta evaluación del sistema después a desarrollar durante la aplicación del sistema nos permita corroborar si hemos logrado transitar e involucrar la participación de los trabajadores en todas las fases de la implementación del sistema, ¿no?
si hemos logrado efectivamente lograr que se tomen decisiones en la alta dirección que hayan posibilitado mejorar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Si esta evaluación nos permite corroborar si los distintos riesgos de la organización están siendo atendidos. Esta evaluación nos permitirá corroborar si es que las inspecciones, por ejemplo, para identificar todas las condiciones inseguras, se llevan a efecto. Nos permitirá identificar estas evaluaciones si la parte documentaria es tratada con la total transparencia y de reconocimiento y conocimiento de los trabajadores. Es decir, estas evaluaciones del sistema de seguridad y salud en el trabajo nos permitirá tener evidencias coherentes y reales si todo lo planificado ha sido tal cual actuado. Entremos ahora un poquito a ver sobre cuál es el estadio, sobre las acciones que podamos tener como defecto de no haber implementado nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo y por tanto de nuestro no cumplimiento a la ley. Para ello habrá que entender que nuestras actividades socioeconómicas, ¿no?, nuestras actividades laborales son también expuestas a una permanente revisión por parte de la autoridad competente. En tal sentido, la autoridad competente, en este caso la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, tiene efectivamente una serie de inspectores de trabajo que buscan desarrollar su ámbito de acción en procura de identificar aquellos ambientes laborales en los que el trabajador pueda estar expuesto a algún tipo de afectación o daño. En tal sentido, estos inspectores de trabajo también tienen su propio protocolo para la acción inspectiva. Deberemos de precisar que en este rol que las inspectorías de trabajo se pueden suceder, habrá que preparar nuestra organización para poder atender de una manera adecuada estas inspecciones. Para ello es importante que la organización establezca dentro de sus planes y acciones a desarrollar tener efectivamente inspectores propios, ¿no?, que sean capacitados dentro de la organización para efectivamente ellos poder desarrollar esta labor inspectiva, ¿no?, como parte de la exigencia dentro de estos comités paritarios. Buscaremos también que a través de estas inspecciones que la organización desarrolle propiamente dicho, permitamos identificar todas aquellas acciones irregulares antes que un organismo competente para la inspección pueda acercarnos a visitarnos. Tener en cuenta de que efectivamente todo procedimiento sancionador, ¿no?, se da por un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Es por eso que mencionamos la importancia que dentro de la organización podamos preestablecer esta actividad de inspectoría propia y poder atender una inspección laboral. ¿Cómo así las actuaciones inspectivas se dan, ¿no? Habrá que entender que esto es parte de este nuevo marco legal de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, que es a través del seguimiento de órdenes por las autoridades competentes del MINTRA que se efectúan, o también puede ser visitado algún centro laboral a través de una solicitud por otro órgano del sector público o de cualquier órgano jurisdiccional. Y también entender
de que también se actúa en labores inspectivas ante ambientes laborales por las denuncias propias de los trabajadores. Lógicamente que esos escenarios se dan cuando el trabajador se siente desamparado por el empleador y que efectivamente lleva a un hecho de causa de esta naturaleza. Comentábamos al inicio de la clase del día de hoy que una normatividad busca efectivamente que se implemente un sistema, pero que este sistema no solamente se hace en procura de ese cumplimiento obligatorio, sino para conseguirle beneficios a la organización a través de esta implementación. Estos beneficios que también tienen que hacer frente a ciertos costos que se puedan suceder ante estos incumplimientos. Para ello es importante mencionar de que cualquier incumplimiento de la normativa puede llevar a escenarios no gratos para el empleador. Uno de ellos, el funesto de ellos, ¿no?, es efectivamente cualquier paralización o prohibición de trabajos que pueda recibir el empleador por riesgo grave o inminente. Esta situación se da ante una presencia de un inspector, quien al comprobar efectivamente que no se está observando y cumpliendo la normatividad sobre riesgos laborales y que ante ello esto implica un grave riesgo, ¿no?, para la seguridad y salud y la vida de los trabajadores, él puede proceder a paralizar la actividad, ordenando efectivamente, de conformidad con la legislación de inspecciones, la inmediata paralización o la prohibición de los trabajos o tareas. Ante ello, el inspector está investido de toda la autoridad correspondiente para hacer efecto de una manera inmediata esa paralización. Inmediata, deteniendo cualquier tipo de actividad, independiente efectivamente de esa paralización del pago o indemnizaciones que el trabajador pudiese recibir debido a esa paralización. A tal efecto, mencionar que el trabajador sigue gozando de su retribución, así la actividad haya sido paralizada. Es por eso que decíamos que el empleador tiene que buscar que cautelar que su actividad por nada sea detenida, evidentemente pues por la afectación a los distintos costos que se va a ver involucrado como parte de esta observancia a través de una inspección laboral. Y estos costos que tienen efectivamente una afectación económica también están relacionados con la responsabilidad por incumplimiento que el empleador tiene de garantizar la seguridad y salud en el trabajo. Es decir, el empleador deberá efectivamente responder directamente por cualquier infracción a que sea sujeta, ¿no?, por no haber tomado las acciones preventivas establecidas en la ley, ¿no?, que efectivamente haya llevado a que incumpla el hecho de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores o de todos los relacionados, y mencionando efectivamente que también el empleador buscará que todos sus contratas o servicios temporales, ¿no?, también ellos sean responsables por responder ante las infracciones que como producto de esa labor recibida también puedan ser expuestas. Es en tal sentido también que la normatividad hace y precisa efectivamente de que una vez que esta normatividad ha sido emitida, ¿no?,
En general, en la construcción de una política de seguridad y salud en el trabajo, los distintos ministerios, instituciones públicas y organismos públicos descentralizados deberán adecuar sus distintas normatividades sectoriales en seguridad y salud en el trabajo hacia la Ley 29783, su reglamento 005 del año 2012, y desde la dación de la ley, dado un tiempo de gracia para esa adecuación, los distintos órganos correspondientes están en esos procesos de adecuación a lo requerido. Dentro de todos estos escenarios que como producto de esta ley se han ido sucediendo, es también importante mencionar de que ha habido algo fundamental en lo que signifique el rol que antes le correspondía netamente a OSINERMIN, ¿no?, como organismo supervisor nacional dedicado a las actividades de energía y actividades mineras, ¿no?, en el cual efectivamente ha habido una transferencia de competencias, las que decíamos originalmente les correspondía, hacia el Ministerio de Trabajo, ¿no?, haciéndose asignado efectivamente lo correspondiente a ese presupuesto para que sea a través del Ministerio de Trabajo quien se haga todas estas labores de supervisión y fiscalización a ellas, ¿no?, en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo, y que obviamente conlleva la necesidad de hay distintos montos, ¿no?, que van a ser también involucrados para efectivamente pues posibilitar de que las distintas actividades relacionadas a la energía y mineras, ¿no?, también puedan tener esta supervisión por parte del Ministerio de Trabajo. Veamos ahora lo que significa en la figura penal del delito de atentado contra las condiciones de seguridad e higiene industrial. Esta normativa de agosto del 2011, la ley 29783, incorpora, a diferencia de normatividad anterior relacionada, llámese la 009 del año 2005, en el cual la parte de sanción estaba solamente dada en un escenario de sanción económica, esta normatividad también incorpora una sancionabilidad penal. En tal sentido, esta ley 29783 incorpora el artículo 168-A del Código Penal, en la cual la estipula tal cual como atentado contra las condiciones de seguridad e higiene industriales, basado en distintos términos, y que lógicamente comprende la pérdida de la libertad en escenarios que evidentemente solamente se dan cuando se atenta contra la vida del trabajador o cuando se atenta contra las condiciones laborales que puedan conllevar a un daño al mismo. Y son estos escenarios que, por ejemplo, permiten mencionar en que estará penalizado bajo una figura penal el que, infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando obviamente obligado legalmente a hacerlo, tal cual lo menciona la ley, no adopte las medidas preventivas necesarias para que los trabajadores desempeñen su actividad poniendo en riesgo su vida, su salud o integridad física. Para ello será reprimido con pena privativa de la libertad no menos de 2 años ni mayor de 5 años. Asimismo, la ley menciona que si como consecuencia de una inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo ocurriera un accidente de trabajo con consecuencia de muerte o lesiones graves
para los trabajadores o terceros, la pena privativa de la libertad será no menos de 5 años ni mayor de 10 años. Con ello, con esa mención, se deroga el numeral 3 del artículo 168 del Código Penal para posibilitar esto que acabamos de mencionar. Es importante hacer el énfasis en que efectivamente este contenido de la norma que está efectivamente mencionado hacia el tema de las sanciones, ¿no?, se da en un escenario en el que se busca de que esto sea un instrumento de intimidación para evitar que el empleador no observe lo que la ley exige. Habíamos hecho efectivamente mención de que ya una normatividad relacionada a la seguridad y salud en el trabajo emitida en el año 2005, entiéndase el Decreto Supremo 009 del año 2005, había hecho ya la precisión clara sobre el tema de las sanciones económicas, pero en este caso se abre un nuevo escenario con lo que significa esta figura penal. Una figura penal que también habrá que tener claro, se ha visto reforzada en modificaciones que esta normatividad ha tenido. Habrá que mencionar que esta ley 29783 en el año 2014 sufrió una modificación con la ley 30222 y que de la misma manera el Decreto Supremo 005 del año 2012 TR también en el año 14 sufrió una modificación con la 006, del año 2014-TR. Estas modificaciones también hacen mención a este nivel de sanción que ahora nos estamos refiriendo, haciendo por ejemplo la mención de que a esta figura penal no solamente se circunscribiría al rol protagónico de la alta dirección en cuanto a la responsabilidad de liderazgo que debería de tener en el cumplimiento de esta ley, sino también incorpora dentro de esta figura penal a quien o a quienes lleven a efecto la implementación del sistema. Lo que en algún momento de la clase hemos mencionado, ¿no?, es quien efectivamente tiene asignado el cumplimiento operacional y el seguimiento operacional de todas esas acciones del sistema de seguridad y salud en el trabajo, que podría ser algún gerente, jefe, supervisor, ¿no?, pero que es quien operativiza el plan o el programa de seguridad y salud en el trabajo. En tal sentido, habrá que prestar mucha atención a esta dinámica que debe existir tanto por un lado en cuanto a la responsabilidad del empleador por atender sus roles y sus compromisos en cuanto al cumplimiento de la ley, y el otro lo referido a lo que significa el rol protagónico de quien operativiza e implementa las acciones apropiadas para la búsqueda de las condiciones laborales decentes. En tal sentido, ambas partes son mencionados en este formato de figura penal ante las inobservancias de las acciones a emprender.
Y efectivamente, como parte de estos roles protagónicos que hoy en día la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral va teniendo, es importante que mencionar que como parte de estos nuevos alcances que la ley tiene, la Ley General de Inspecciones también ha visto modificados, ¿no?, ciertos párrafos de la misma con la finalidad de tener una mayor actuación inspectiva en tal sentido. Se precisa la modificación de los párrafos tercero y séptimo del artículo 13º en lo que corresponde efectivamente a los trámites de las actuaciones inspectivas. Y se precisa efectivamente que las actuaciones de investigación o comprobatorias se van a llevar a efecto hasta su conclusión por los mismos inspectores de equipos designados que las hubieran iniciado y que se deben realizarse en el plazo que se señale en cada caso concreto, sin que ello genere que se dilate más de 30 días hábiles. Busca efectivamente estas modificaciones que se tenga una mayor ligereza y facilidad para poder llevar a efecto los distintos procedimientos. Precisa efectivamente que esta búsqueda de acortar y acotar tiempos, ¿no?, se puedan hacer expeditiva, salvo que la dilatación del tiempo sea por causa imputable al sujeto inspeccionado, y precisando que cuando sea necesario, las circunstancias así lo aconsejen, podrá autorizarse la prolongación de las actuaciones comprobatorias por el tiempo necesario hasta su finalización, excepto efectivamente en estos casos de materia de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, este artículo 13º se ha adicionado el literal F al artículo 45 en lo que corresponde al trámite del procedimiento sancionador, en el que se menciona que el sentido de la resolución correspondiente deberá ser notificada al denunciante, al representante de la organización sindical, así como a toda persona con legítimo interés para el procedimiento. Es decir, estas modificaciones y adiciones a la Ley General de Inspecciones, ¿no?, hoy en día se ha visto reforzada en función de la atención preferente para la verificación del cumplimiento de esta Ley 29783. Culminaremos la clase del día de hoy haciendo mención y algunos comentarios correspondientes a las tablas correspondientes que sobre el tema de infracciones y sanciones se han generado como parte de los incumplimientos de la atención a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Existe efectivamente una tabla de infracciones y sanciones generada por la Ley 28806 y el Decreto Supremo 00019 del año 2006-TR y el 019 del año 2007-TR, en el que se establece efectivamente las infracciones orientadas a penalizar a empresas que ante su inobservancia de la ley puedan ser sujetas a la misma. Y esta tabla discrimina y diferencia estas infracciones en tres niveles. Por un lado, el de las infracciones leves, el otro, el de las infracciones graves y las infracciones muy graves. Y establece una base de cálculo para ella en función de las unidades impositivas tributarias, para el cual las infracciones leves van desde 1 a 5 y está en función
también del número de trabajadores afectados ante a ello, que establece efectivamente el alcance tanto desde una microempresa hasta una gran empresa en función de la cantidad de esos trabajadores. Y establece ciertos lineamientos de lo que es considerado como infracción leve, por ejemplo, la falta de orden y limpieza del centro de trabajo que no implique riesgo para la integridad física y salud, por ejemplo, no dar cuenta o no atender a la autoridad competente de los accidentes de trabajo ocurridas, las enfermedades ocupacionales declaradas e incidentes cuando tengan la calificación de leves, ¿no? El no comunicar a la autoridad competente en la apertura del centro de trabajo, la ordenación o continuación de los trabajos después de efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia o asignar con inexactitud los datos que debe declarar o complementar, siempre que no se trate de una industria calificada de alto riesgo. Ello lo pone en un escenario para ser penalizada entre 1 a 5 UIT. Luego tenemos aquellas infracciones consideradas como graves, que va de 6 a 10 UIT y también está en función, como ya hemos mencionado, el número de la cantidad de trabajadores afectados por esa inobservancia de la ley. Y en resaltado amarillo podemos ver, ¿no?, un relevante referido a que esa infracción grave se da o se daría ante los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, sobre lugares de trabajo, herramientas, máquinas y equipos, agentes físicos, químicos y biológicos, riesgos ergonómicos y psicosociales, medidas de protección colectiva, equipos de protección personal, señalización de seguridad, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, almacenamiento, servicios o medidas de higiene personal de los que se derive un riesgo grave para la salud y seguridad y salud en el trabajo, consideradas como infracciones graves y expuestas, aparte de otras, a que el inspector laboral pueda iniciar un procedimiento sancionador. Dentro de ellas, dentro de las infracciones graves, también podemos encontrar el no cumplir las obligaciones sobre el seguro complementario de trabajo de riesgo, incurriéndose en una infracción por cada trabajador afectado. El abanico de posibilidades para infracciones muy graves, ¿no?, ya está en un escenario de situaciones extremas, efectivamente, que conlleva una penalidad de 11 a 20 UIT, también en función de la cantidad de los trabajadores expuestos, ¿no?, y que, por ejemplo, hace mención al incumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo en materia de coordinación entre empresas que desarrollen esas actividades en un mismo centro de trabajo cuando se trate de actividades calificadas de alto riesgo. Mencionar ahí, ¿no?, también esa relación que con las distintas empresas relacionadas, llámese contratas, tiene que tener el empleador para evitar ser expuesta a esta infracción muy grave. Estas tablas efectivamente mencionan esa penalidad económica, pero tal cual hemos ido mencionando durante el desarrollo de la clase, esta ley ya incorpora el tema de la sancionabilidad penal y ni una u otra es interés que la organización sea expuesta, porque una vez que es expuesta a un tipo de esta penalidad económica o penal, da muestra efectivamente la inobservancia de la preocupación por el trabajador. Espero que esta sesión haya sido de bastante orientación hacia el cumplimiento de la ley, estimular a que sigan participando plenamente en estas clases virtuales, y me despido agradecimiento a su atención. Muchas gracias.